Buenas tardes a todos. Les pido inicialmente perdón, ¿no?, por el retraso para iniciar la ponencia, pero tuvimos algunos problemas, ¿no?, de orden de aplicación, digamos. Todavía también estamos como la primera vez que yo utilizo también esa aplicación, Renato. Entonces también tuve algunas dificultades para usarla, ¿no? Pero preferimos utilizarla porque ella permite más participantes, porque el Meet solo permitía hasta 100 y tuvimos un poquito de recelo de venir más gente y ahí no conseguí alcanzar a todos, ¿no? Entonces, problemas resueltos y vamos a iniciar. Entonces, sean bienvenidos a la primera tarde de actividades de la cuarta semana hispánica y el tercer webinario de Ali, ¿no? Yo seré el mediador y les presentaré académicamente el profesor Renato Ulloa Alencar. Pero antes me gustaría dar las gracias por la pronta aceptación a nuestra invitación, Renato. Sea bienvenida a nuestra universidad, mismo que sea virtualmente, ¿no? Ojalá un día puedas venir a conocer en persona nuestro campus, nuestra ciudad, ¿no? Entonces, Pues está la invitación para que venga. Y para la próxima semana hispánica, me invitas y yo llego. Dale, entonces al próximo año quizás en ese mismo periodo ya apunta ahí en la agenda, ¿no? Para reservar la fecha. Sí. Dale, entonces Perfecto. empecemos. Voy a hacer una breve presentación del profesor y ahí ya podemos iniciar. Dale, dejo claro que el profesor tiene en media 40 minutos para su presentación. Enseguida podemos hacer algunas preguntas. Dale, los que no quieran preguntar en audio al final y quieran a lo largo de la ponencia, tengan dudas, pueden poner las preguntas ahí en el chat que al final leo para que el profesor pueda contestar. Dale. Entonces, Renato Ulloa. Hola, perdón. Que no se cohiban. Pueden hacerlo igual en portugués o en español, ¿verdad? Dependiendo, porque a veces puede ser alumnos de iniciantes. Sí. Todo bien. Entonces, Renato Ulloa Aguilar es investigador y profesor interino en la Universidad de Costa Rica, ¿no? Adscrito a la Escuela de Lenguas Modernas. Posee el grado de licenciado en enseñanza del francés como lengua extranjera y maestría en literatura francesa, ambas otorgadas por la Universidad de Costa Rica, donde ha desempeñado labores docentes desde 2011. Además, posee una maestría en enseñanza del español como lengua extranjera, otorgado por la Universidad del Atlántico Medio de Las Palmas de Gran Canaria, España. En total, acumula 15 años de experiencia en diversas instituciones educativas. Su sólida formación académica incluye un bachillerato en francés y otro en enseñanza de francés, una licenciatura en enseñanza del francés como lengua extranjera y una maestría en literatura francesa, todos obtenidos en la Universidad de Costa Rica. Entonces, esta es una breve presentación del profesor Renato. Sea bienvenido y tienes la palabra. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, primero voy a agradecerle a Jorge por la invitación y también a ustedes por la espera, ¿verdad? Vamos a hacer la presentación lo más enriquecedora posible y lo más breve para también no usar mucho de su tiempo. Para hoy entonces vamos a ver la importancia de la variación lingüística en los procesos de formación de profesores de lenguas extranjeras. Aquí tenemos un poco el plan de la presentación. Me dicen si lo están viendo, por favor. Ajá. Entonces, para un primer momento, ¿qué es la variación lingüística? Vamos a tratar de dar unas definiciones teóricas de lo que nos concierne hoy, la importancia de la variación lingüística en la formación de profesores, la variación lingüística vista por estudiantes de lenguas de la Universidad de Costa Rica y algunos ejemplos de variación lingüística aquí en Costa Rica, como para un aporte al conocimiento de ustedes sobre la variación lingüística. Primeramente, deberíamos definir qué es variación lingüística. Para eso recurrimos a la BOF, ¿verdad? Que indica que la variación lingüística podría considerarse como toda aquella variación social y estilística que implicaría la posibilidad de transmitir la misma información de maneras diferentes. La variación social, porque depende muchas veces también del público al cual nos
con el cual nos estemos comunicando, también depende mucho de la persona que esté hablando, pero también del mensaje que quiera transmitir, ¿verdad? Entonces, muchas veces podemos cambiar de una u otra forma en función de estos elementos. Para Hernández y Butragueño, ellos hablan que la variación debe ser entendida como todo aquel estado usual de la lengua. ¿Por qué? Porque la lengua no es estática, la lengua no es rígida, ¿verdad? Estos estados se presentan, la convivencia de diferentes modelos propios al proceso evolutivo de esta. Tenemos el caso de palabras que son un poco más arcaicas, que son usadas actualmente por algunas personas, pero otros que son un poco más adeptos de las innovaciones lingüísticas usan unos neologismos y así por el estilo. Entonces, vemos que dentro de una misma lengua cohabitan varias, vamos a decir, varias palabras que se constituyen como elementos propios de ese proceso evolutivo. También para Martínez, ¿verdad? Aborda este concepto de variación lingüística desde una perspectiva equivalente de la comunicación de diversas unidades lingüísticas. ¿Qué quiere decir esto? Podemos ver la equivalencia de comunicación o diversidad comunicativa desde el plano semántico, desde el plano léxico, desde el plano morfosintáxico, ¿verdad? Y esta variación puede ser parcial o puede ser total, dependiendo, como les dije, de la intención que tenga la persona que está emitiendo el mensaje o simplemente el público al cual se está dirigiendo. También Martínez y Esperanza nos hablan que el hablante tiene esa posibilidad de alternar distintas formas lingüísticas con el objetivo, de transmitir un mensaje que sea equivalente. Dichas variaciones pueden presentarse en el plano fonológico, sintáctico, léxico y morfológico. Entonces aquí entra en juego muchos aspectos, ¿verdad?, de esa decisión que tenemos nosotros como hablantes, pero que también esa posibilidad o esa obligación, vamos a decirlo así, de adaptar nuestro discurso a agentes externos, llámese, por ejemplo, interlocutores, llámese características geográficas también, porque no es lo mismo, por ejemplo, estar hablando español aquí en Costa Rica que estar hablándolo, no sé, en Panamá, en Colombia, en Perú, por ejemplo. Ahí entra en juego otro sistema, ¿verdad? En la parte lexical. El vocabulario no va a ser el mismo que vamos a emplear, por ejemplo, aquí en Costa Rica, porque tal vez un peruano no lo va a entender en su totalidad o un mexicano no lo va a entender. También la parte fonológica, todo lo que concierne a la producción de sonidos. Ahí siempre yo les comparto, ¿verdad? Igual a mis estudiantes cuando vemos la parte de variación lingüística, uno de los tantos ejemplos de este cambio fonológico, y es el que yo mismo pues presencié, porque me sucedió a mí, ¿verdad? En uno de los tantos viajes a México, creo que era como de las primeras veces que iba. Aquí en Costa Rica, en la meseta central, tenemos un tipo de R, que es la R más fricativa, ¿verdad? Para decir 3 o 4. Y eso es normal para nosotros porque estamos acostumbrados a producir ese sonido. Sin embargo, sabes que estaba yo en México, yo decía, hablaba, solicitaba alguna ayuda o lo que fuese, pero ellos no me entendían. Siempre era como mande y mande una vez, mande dos veces y ahí, ¿verdad? Uno empieza a analizar qué será, será que no me están escuchando bien, será que estoy usando las palabras incorrectas. Y cuando me di cuenta justamente que ellos reformulaban lo que yo estaba diciendo, ya con la pronunciación de ese sonido, ¿verdad? De la letra R ya diferente, ya un sonido un poco más neutro para ellos. Entonces, a partir de ese momento entendí que si seguía hablando, ¿verdad? Con este sonido que es propio de la variante del español costarricense, de la meseta central, iba a ser un poco difícil la comunicación o iba a ser engorrosa porque tendría que estar repitiendo cada vez que yo quisiera justamente solicitar algo. Entonces ahí pasé a una variación un poco ya más neutra, ¿verdad? Un sonido que también pues, se puede hacer uno de los tantos normales del español, del sonido de la letra R, y ahí ya era más fácil.
Entonces se volvió como más ligera la comunicación. Por eso digo que estas variaciones pueden ser también el plano fonológico, ¿verdad? Algunas cuestiones que nos puedan impedir la comunicación o que nos puedan marcar una riqueza comunicativa también. Sintáctico, léxico, morfológico también, eso implica también la variación. Además, tenemos lo que son tipos de variación lingüística. Es importante resaltar, ¿verdad?, que las personas a lo largo del día cambian considerablemente su manera de hablar. No hablamos de la misma manera en la mañana, en la tarde, en la noche. Si nos ponemos a analizar nuestra expresión oral, nuestra manera de dirigirnos a las personas con las cuales compartimos el día a día, vemos que tenemos una gran variedad de formas lingüísticas. ¿Por qué? Normalmente el individuo o el hablante recurre a las variedades lingüísticas diversas en función de los interlocutores, del objeto del discurso, de las condiciones inmediatas de producción y de recepción, ¿verdad? Porque no es lo mismo, por ejemplo, hablar o dirigirse a un público juvenil, a un público infantil, que a un público adulto. Además de eso, tenemos el medio social en el cual nos estamos desenvolviendo como personas. Por ejemplo, no sé, tal vez no es lo mismo dirigirse a profesores universitarios que dirigirse a nuestros amigos en la universidad, ¿verdad? A la salida de clases, no vamos a utilizar el mismo tipo de lenguaje. Aparte de eso, también tenemos la parte de la historia personal. Recordemos que muchas veces la historia nos marca y nos dice, bueno, puedes usar tales y cuales formas, o también tiene que ver mucho con el vocabulario que nosotros tengamos, ¿verdad? Comprendiendo que existe la parte que sería el léxico, que son todas las palabras que se encuentran contenidas en la lengua, y lo otro es la parte del vocabulario, que son las palabras que yo utilizo como hablante. Entonces, de esta manera tenemos lo que sería la historia personal. Si yo tengo más afección por tal o cual palabra que sobre otra, o por tal forma verbal o uso, por ejemplo, si soy más una persona que hostedea, una persona que vocea o una persona que tutea, eso va a marcar también el tipo de variación lingüística o de variante que yo vaya a utilizar. Aparte de eso, también tenemos lo que es la implantación geográfica, quiere decir el medio o el lugar donde yo me desarrollo como persona. El país también nos va a marcar, como les decía, por ejemplo, no es lo mismo hablar español, bueno, en su variante mexicana, en su variante hondureña, en su variante salvadoreña, nicaragüense, costarricense o panameña, aunque muchas veces tenemos ciertas similitudes, ¿verdad? Porque nos vemos como un bloque, sobre todo la parte de Centroamérica. Sin embargo, hay muchas diferencias en la parte léxica. Por eso es que nos determina el lugar de donde nosotros venimos, el lugar en el cual estamos inmersos, y lo podemos ver también a lo interno del país. No es lo mismo, por ejemplo, aquí en Costa Rica, un hablante de San José, que es la capital, a un hablante, por ejemplo, de Guanacaste, que es una zona costera, o de Punta Arenas también, que son zonas del litoral, o Limón. O también lo que sucede no es tampoco igual una persona que aprendió, por ejemplo, la variante rioplatense, por ejemplo, a una persona que aprende la variante mexicana y que se trabaja en México, trabaja con mexicanos y demás, a uno que trabaja con argentinos y uruguayos, por ejemplo. Aparte, también tenemos el uso de los efectos que el individuo o el locutor quiera o pueda producir, ¿verdad? Con su habla. De ahí depende mucho la variante que vaya a escoger. Y finalmente también el dominio de los registros de lengua que el individuo tenga. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, un registro coloquial que un registro familiar. Y de eso depende mucho el nivel de adquisición que tenga cada individuo, ¿verdad? Después tenemos los tipos de variación lingüística, que son 5 normalmente. La variación diacrónica, que tiene que ver con el tiempo, ¿verdad? Ya hablaríamos de un cronolecto.
porque tenemos, por ejemplo, un locutor que nació en 1950 que usa palabras propias de ese tiempo, ¿verdad? Años 60, 70, 80, y muy diferente otro locutor que nació en el año 2015, que va a utilizar otra variante lingüística diferente. Quizás entre ellos la comunicación igual pase, pero hay un sesgo, ¿verdad? En la parte del léxico, pues utilizan palabras distintas o con significado distinto, ¿verdad? Y tenemos que ver también cómo varía el significado de las palabras según el tiempo. Existe también la variación diatópica, que es aquella que se da en el espacio, ¿verdad? En el cual se encuentra el hablante. Ahí hablaríamos de un regionolecto, que son las formas regionales, como les comenté, ¿verdad? Ahí lo podemos ver desde el espacio un poco más geográfico, entendiendo América Latina como un gran espacio, ¿verdad? Regional. Ahí tenemos dentro de cada país o dentro de ese espacio de América Latina países que tienen diversas formas de utilizar la lengua, diferentes palabras y demás. Después la variación diastrática, que corresponde a lo que sería el grupo social. Ahí hablamos de un sociolecto. Por ejemplo, ese sociolecto que tienen, no sé, los obreros, los profesores, los sindicalistas, los estudiantes de la facultad, etcétera. Es muy propio de cada grupo social. Asimismo, la variación diafásica, que es la interacción entre, ¿verdad? La interacción que se da entre los individuos, usos establecidos ya por sí solos o simplemente los rituales, ¿verdad? De educación que normalmente transmite la lengua. Y finalmente, tenemos la variación diagénica, que sería la variación que está ligada al género, y hablamos de un sexolecto. No es lo mismo, por ejemplo, el tipo de lengua que usan las mujeres o los hombres, ¿verdad? Muchas veces la sociedad te va a determinar tal o cual palabra. Por ejemplo, no es lo mismo un efecto tal vez de una palabra expresada por un hombre a ser expresada por una mujer, o las preferencias, por ejemplo, de palabras o de variantes utilizadas por cada uno de los individuos dependiendo de su género. ¿Por qué es importante la variación lingüística en la formación de profesores? Yo les realicé una consulta, ¿verdad? Primeramente a mis estudiantes, y ellos conocían un poco lo de variación, y pues me comentaron que sí y no. De ahí me di la tarea a buscar un poco más información para poder transmitirles. Encontré un documento que estaba muy, muy bien estructurado, que es, ¿verdad? El diseño curricular para la educación superior, realizado por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Y ahí, por ejemplo, se expresa que una formación de profesores, ¿verdad?, basada en una perspectiva intercultural, debería en primera instancia cuestionar los supuestos que mantienen la creencia de una uniformidad lingüística. Creo que es como lo más importante primero que nosotros como profesores seamos conscientes que no existe esa uniformidad lingüística ni en las lenguas minoritarias ni en las lenguas un poco más, ¿verdad?, difundidas, lenguas pluricéntricas, como en este caso el español, el francés, el inglés, el portugués, sino tenemos que ver desde esta perspectiva intercultural en la que el otro también tiene su aporte importante a la generación de conocimiento, pero también su cultura tiene que ser valorada. Nosotros mismos tenemos que beneficiar a nuestros estudiantes de esa perspectiva, de esa apertura del panorama lingüístico y sobre todo de esa valoración del otro, de su cultura y de su manera de hablar. De ahí la importancia también que nosotros como profesores estemos convencidos de las diversas formas lingüísticas existentes y cuando se presenten en el aula, pues destacarlas, ¿verdad? No inclinarnos hacia tal o cual variante, ¿verdad? Porque es tal vez más prestigiosa que otra o porque considero que es más importante. De ahí tenemos también la pregunta de cuál variedad lingüística debemos
enseñar o debemos privilegiar en nuestras aulas, o debo yo, por ejemplo, privilegiar como estudiante de lenguas. Es muy importante, ya que algunos profesores dicen, no, lo que necesitan los estudiantes es hablar y ser entendido y sonar tal vez como más hispanohablante, por así decirlo. Entonces van a privilegiar una variante un poco más convencional, un poco más del día a día, ¿verdad? Sin embargo, ahí tenemos lo que dijo Wagner, ¿verdad? Que todos los estudiantes deben tener acceso a variantes lingüísticas urbanas prestigiosas, no porque sean las únicas formas correctas de hablar y escribir, sino porque constituyen, junto con otros bienes sociales, un derecho ciudadano para que pueda encajar plenamente en ella. En la vida urbana contemporánea, tener acceso a los bienes culturales más valorados y disponer de los mismos recursos de expresión verbal, oral y escrita que los miembros de las élites socioculturales y socioeconómicas. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces los profesores, como les dije, privilegian simplemente una variante un poco más coloquial, porque, bueno, es más fácil, tal vez mi estudiante va a ir a pasear, no sé, a Argentina, entonces que hable como los argentinos del día a día, pero no vemos que le estamos negando la posibilidad a ese mismo estudiante de tener un aprendizaje mayor y que pueda desarrollarse también en otras esferas académicas, unas esferas un poco más, ¿verdad?, elevadas de conocimiento y demás. Entonces nosotros, tanto como profesores y como estudiantes, debemos, ¿verdad?, tener conocimiento pleno de esas variantes y ser capaces también de pasar de una u otra, dependiendo de la intencionalidad que tengamos. No solo encajar en una y no solamente ofrecer una visión reducida a nuestros estudiantes de una única variante a ser enseñada. Hay muchos profesores también, ustedes lo pueden ver en internet, ¿verdad? En YouTube. Aprenda el español como un hablante, bueno, todavía usan, ¿verdad?, la expresión de hablante nativo y esa jerga del día a día. Pero bueno, ahí está bien, dependiendo también de la motivación que tengamos y el objetivo que tengamos, pues es válido. Sin embargo, quizás ese español que aprendemos del día a día no nos va a servir para ir a la universidad o para hacer trabajos académicos que requieren una formación un poco más elevada. Ahí hablaríamos también de ese profesor variacionista, el docente, ¿verdad?, en su papel de pedagogo, de esa diversidad lingüística que se encuentra en el ámbito hispanohablante, ¿verdad? Yo hago siempre esta apelación a la interculturalidad, a comprender el otro, a hablar, ¿verdad?, en función del otro también y a ver esa riqueza. Desde esta óptica intercultural que tiene que tener todo pedagogo, ¿verdad?, y máximo un pedagogo de lenguas, también tenemos que cuestionarnos sobre esta uniformidad del plano lingüístico y ser capaces de reconocer el conflicto. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente nos dan bueno, cuando ustedes empiezan a trabajar, les van a ver en los institutos de lengua, en las universidades o en las mismas escuelas, les dan ya un libro, bueno, un método de enseñanza de español ya elegido muchas veces, no por ustedes, sino por otras personas. Y ahí tal vez van a privilegiar tal o cual variante de la lengua. Sin embargo, vamos a dejar por fuera una riqueza grande en lo que respecta a la parte lexical, a la parte morfosintáctica, ¿verdad?, de los usos, porque normalmente siempre son variantes hegemónicas las que están presentes en los métodos de enseñanza. De ahí mi rol como docente de ir más allá, buscar y tratar de privilegiar también otras variantes o dar a conocer las variantes a mis estudiantes. Muchas veces creo que la mayor riqueza la tenemos en esa variante geográfica, pues es como lo más evidente, ¿verdad?, para nosotros como docentes, o lo más rico, porque le estamos diciendo a los estudiantes, bueno, si vos vas, por ejemplo, no sé, a Costa Rica, tenés que decir pura vida. Si vas a Colombia, Venezuela o el mismo Ecuador, ya cambia y es chévere, ¿verdad? Si te parece alguna cosa extraordinaria, pero ya si vas a México, entonces ya tenés que decir qué chido, ¿verdad? Entonces de ahí ya le damos
esa posibilidad a nuestros estudiantes de variar también sus vocabularios y por ende de conocer aún más y conocer la cultura detrás de estas expresiones como pura vida, chévere o qué chido. Vienen también hechos históricos que han determinado tal o cual uso, ¿verdad? Y por qué es que la población de Costa Rica tiene una afinidad mayor por la palabra pura vida, que significa muchas cosas, desde una manera de vivir hasta todo va bien, aquí no hay problema, todo está pura vida, todo está tranquilo. Hasta, por ejemplo, no sé, la palabra chévere, ¿por qué se dice en esos otros lugares? ¿O por qué qué chido se dice en esos otros lugares? ¿Qué fue lo que determinó tal o cual decisión, verdad? De ahí también la importancia de nosotros como profesores desde la óptica intercultural, que vamos a valorar en nuestras aulas, ¿verdad? En nuestras clases, la presencia también de otras variedades periféricas de la lengua española. Aquí ya entramos un poco más también en la parte de cuestionamiento que le hice a mis estudiantes del curso de Teoría de la Lengua, de la carrera de bachillerato en francés y de la carrera de bachillerato en enseñanza del francés. Ahí les pregunté sobre la importancia de la variación lingüística y también si ellos consideraban que el currículum universitario banalizaba la variación lingüística y si se debía prolongar esa banalización de la variación lingüística en la formación de profesores, ¿verdad?, de lenguas extranjeras, pero también en sus formaciones como hablantes de una lengua, en este caso, pues, el francés. Ahí tenemos, por ejemplo, este extracto, ¿verdad?, de respuesta que dieron los estudiantes. Y dice, se puede constatar que existe evidentemente una banalización de la variación lingüística en los procesos de aprendizaje, pues los estudiantes son expuestos a una lengua estándar basada sobre el eurocentrismo, concibiendo así la idea de la inexistencia de otras variantes. Muchas veces, en este caso, pues ustedes como futuros profesores de español van a beneficiar mucho lo que es y la variante es ibérica, ¿verdad? Siempre me ha llamado mucho la atención de por qué en Brasil se enseña el español de España estando o teniendo vecinos hispanohablantes. Una cuestión también de casas editoriales, bueno, que perciben como más prestigiosa esta variante a las variantes latinoamericanas. Otros estudiantes también dijeron, bueno, los estudiantes tienen la capacidad de comprender que no existe una lengua estándar, pero variedades de esta. Gracias a estas variantes lingüísticas, los estudiantes pueden hacer la conexión entre la lengua y cultura y entender que esta varía en función de la geografía, el estilo, la clase social y la historia. Entonces aquí tenemos ya también la percepción de lengua y cultura, cómo la lengua va a transmitir la cultura de pues de cada comunidad lingüística. De ahí la importancia también de acercar el estudiantado a ciertas, bueno, a la mayoría pues de variantes de una lengua para así tratar de comprender mejor esa cultura, ¿verdad? Desde la visión pues intercultural de la enseñanza y del aprendizaje de las lenguas extranjeras. Otros, al ser preguntados, dijeron la variación lingüística nos enseña a reconocer en las diversidades de los usos de una lengua. Estas variaciones nos ofrecen nuevas competencias comunicativas en donde se crean lazos culturales y sociales con otras personas. Ahí tenemos competencias comunicativas. El desarrollo de competencias comunicativas es importantísimo para la formación de profesores de idioma, ¿verdad? Las competencias normalmente se resumen en competencia pues oral y competencia escrita, ¿verdad? Según lo que dice el Cuadro Europeo Común de Referencia para Lenguas, en la expresión y la comprensión oral, en la expresión y la comprensión escrita. Sin embargo, ellos lo ven desde el ámbito de competencia comunicativa. Si yo, como estudiante de lenguas, como estudiante de, no sé, de español, tengo ese espectro de variantes lingüísticas
y quiero ir a, no sé, a pasear a Colombia, puedo comunicarme más fácilmente que si no las tuviese. Después, si quiero pasar a República Dominicana, a Cuba o a Puerto Rico, también puedo hacerlo porque tengo también la capacidad de comunicarme, porque, bueno, estudié 2 o 3 palabras de la variante dominicana del español, por ejemplo, entonces la comunicación va a ser como más fácil y esto va a hacer que las personas se identifiquen más conmigo, que yo me identifique más con el país y con las personas y empiece a crear esos lazos culturales y sociales. Otras estudiantes, ¿verdad? Dijeron, no creemos pertinente banalizar las variaciones lingüísticas del currículum universitario, ya que hay varios factores que influencian el proceso de aprendizaje de una lengua y la manera de comunicarse. Es muy usual también que en los planes de estudio de las universidades pues se decanten por una variante pues más hegemónica, ¿verdad? Sin embargo, poco a poco nosotros, ustedes mismos como futuros docentes pueden ir realizando algunas incursiones, algunos cambios, ¿verdad? Graduales que les permitan también la presencia de otras variantes en sus cursos de lengua. Pensamos que la eliminación de las variaciones lingüísticas es igualmente la eliminación de la historia de la lengua. Nos parece que si hay una banalización de las lenguas y de sus variaciones, se reduce el espíritu de aprender sobre otras culturas. Volvemos otra vez a la parte de variación lingüística igual a riqueza cultural. Cada variante de la lengua que utilizamos nos va a transmitir también una cultura. ¿Por qué es que el costarricense habla de tal o cual forma o usa, por ejemplo, el voceo? ¿Y por qué, por ejemplo, un mexicano no usa el voceo o un dominicano no usa el voceo? ¿Por qué? Porque hay una historia que viene atrás de. Estamos convencidas que las variaciones lingüísticas deberían tener un lugar en la formación de estudiantes de lenguas extranjeras y no limitarse a aprender la lengua estándar, sino ir más allá a profundizar y acostumbrarse a las diferencias lingüísticas de un país al otro. Lo mismo, ¿verdad? Variedad, aprendizaje, riqueza. Ahora sí, a solicitud de igual del profesor José, pues quería compartirles un poco algunos ejemplos de variación lingüística en Costa Rica. Para quien no conoce, pues es un país muy pequeño, tenemos nada más 5 millones de habitantes, nos encontramos en el centro de América, ¿verdad? Entre Nicaragua y Panamá. De un lado tenemos el mar Caribe y del otro el Océano Pacífico. Entonces, por si lo gustan buscar después en el mapa, pues, para que lo ubiquen. Ahí sí quisiera agradecer también a mis estudiantes, que fueron los que me colaboraron con esta parte. Y, un momento, porque se me pasaron más las diapositivas. Disculpen, ahora sí. Bueno, tenemos aquí uno de los rasgos más característicos, ¿verdad? De la variante costarricense del español, por decirlo así, y es el uso de la palabra mae. La palabra mae es como el equivalente a la palabra cara en portugués, ¿verdad? Que se usa para hablar de una persona indeterminada de la cual no se sabe el nombre o no se quiere pronunciar. Entonces, por ejemplo, uno dice, ay, es que aquel mae que me encontré, es como aquel cara. O también puede ser vocativo para dirigirse a una persona. Ah, vos mae, vení, por ejemplo. Tiene sus orígenes que comparte con el resto de países de Centroamérica y México en la palabra maje. Normalmente cuenta la historia que eran las personas que se encargaban de majar el cuero, ¿verdad? Entonces estaban maje y maje. Y de ahí evoluciona a mae por la edición de la J, ¿verdad? En Costa Rica. En el resto de Centroamérica y México se conserva aún la palabra maje. Esa palabra maje tiene asociada la significación de tonto también.
Pero aquí cohabitan las dos variedades en Costa Rica, mae y maje. Entonces es muy normal, por ejemplo, que veamos o que escuchemos en el día a día los jóvenes, bueno, casi todas las personas, la verdad es que eso eh, está presente en todas las edades. Eh, Ejemplos así, mae, ¿viste el partido? Claro, mae. A eso se resume muchas de las interacciones. O aquel mae que quedó en traer, el otro mae no vino y tampoco me contesta el teléfono, se está haciendo el mae. Ahí tenemos varias de usos de mae como vocativo y al final la expresión se está haciendo el mae es simplemente se está haciendo el desentendido o se está haciendo como que con él no es la cosa, como decimos aquí. Tenemos también la otra, la parte de maje, que todavía subsiste en menor presencia quizás, pero siempre con su significado de tonto, asociado a esta palabra de tonto, de iluso. Por ejemplo, no seas vos tan maje, no dejes que te boten del brete. Tenemos también una variación ahí en el uso de la palabra maje, que igual se refiere a tonto. Tenemos también el uso del voceo, no seas vos tan maje y no dejes que te boten del brete. Y tenemos una variación también en cuanto al léxico, por ejemplo, el verbo votar, que se usa para este contexto de trabajo, que es un equivalente de despedir. Por ejemplo, en lugar de despedir, en el habla coloquial se dice, ay, te botaron del trabajo, ¿verdad? Y el brete, que es también sinónimo de trabajo en el registro un poco más familiar, más coloquial. Entonces ahí tenemos también variantes. Bueno, esa variante, esa variación de las palabras y también el uso de ese rasgo como es el voceo. Sobre el voceo, que es muy característico no solamente del dialecto rioplatense, sino también de los países de Centroamérica, parte sur de México, algunas partes de Chile, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia. Podríamos decir que se trata casi como de un sobreviviente del español porque ya no se usa tanto en otros países como en México, como en el Caribe o en Perú, pero en estos lugares sí está muy arraigado todavía. ¿Por qué se usa en Costa Rica el voceo? Simplemente tenemos una condición histórica que éramos un país, pequeño, un poco más aislado, ¿verdad? De la Capitanía General de Guatemala, donde muchas veces las actualizaciones lingüísticas no llegaban tan rápido o del todo no llegaban, como tal vez llegaron a México, como tal vez llegaron a Guatemala o llegaron a la República Dominicana o a Perú, ¿verdad? Sumado a eso, un país pequeño, un país aislado, un país que no tenía mucha riqueza que explotar durante las épocas coloniales. Por ende, la primera variante del español que llegó con su voceo, ¿verdad? Con su uso que trajeron los hidalgos aquí a América, pues era un uso un poco más elegante que se daba en la corte española y ahí decidió quedarse. Y como el país geográficamente quedaba un poco más aislado del resto de los países de Latinoamérica, pues aquí se arraigó bastante. En la literatura lo vemos, sobre todo en la literatura de la primera mitad del siglo XX, está muy presente esta característica de la variante, ¿verdad?, del español costarricense. Y aquí tenemos un ejemplo del libro Mamita Yunay. Cuando pueda hablar y dirigiéndose a mí, ¿qué decís vos del asunto? Yo, pues que el renco mató muy bien matado al macho. Entonces ahí tenemos el voceo, tenemos la palabra matado, que viene de matar, matado, ¿verdad? Con su pronunciación distinta. Otro ejemplo se da con Carmen Lira en la obra Urieta, con una adaptación un poco más, una reimpresión un poco más actual, sin embargo siempre termina siendo un claro ejemplo del uso del voceo, ¿verdad? Ahí tenemos Urieta que manda a decir nuestro Señor que si se te ofrece algo,
él no viene en persona porque no es conveniente, vos ves. Al fin, él es quien es, que parecía que él tuviera que repicar y andar la procesión. Yo no quiero nada, respondió Vieta, no seas zapance, hombre, pedí que en la gloria andan con vos, ten que ten, no te andes con que te da pena y pedí lo que se te antoje o bien, que bien lo mereces. Uso del voceo puro. También tenemos Ana Cristina Rossi con su libro La Noca de Ngatoca, ¿verdad? Daniela, vos que tenés casa ya, vos sabés cuánto compraron los italianos la tierra. Esto es un poco más actual, ya segunda mitad del siglo XX, pero aún el voceo sigue presente ¿verdad? En la literatura. Hay que resaltar que el voceo que se usa en Costa Rica es un voceo pronominal con voceo verbal, porque existe también el voceo, por ejemplo, pronominal con tuteo verbal. Cuando las personas dicen, por ejemplo, vos quieres, un ejemplo que también se escucha en las comunidades voceantes. Y existe también otro que es voceo verbal con tuteo pronominal, que eso una vez lo he escuchado en la variante del español de Guatemala, que dicen, por ejemplo, tú sos o tú querés, ¿verdad? Claro, depende, no vamos a generalizar, no vamos a decir que todos. Sin embargo, pues existen este tipo de variante, dependiendo también pues del grado de conocimiento lingüístico del interlocutor y también de su zona geográfica. Pero bueno, para que sepan también que el voceo tiene sus variantes. Aquí les traje ya como para ir cerrando la presentación, algunas expresiones en imágenes, ¿verdad? De esta variación lingüística de Costa Rica. Entonces tenemos, por ejemplo, la palabra o la frase estar detrás del palo. Estar detrás del palo quiere decir cuando la persona está perdida, que la persona no sabe de qué están hablando, por ejemplo, tal vez, no sé, el profesor José y yo estamos hablando de algo y llega por ahí Juanito y le preguntamos si sabe de tal o cual cosa. No sé, es que Juanito está detrás del palo, por ejemplo. Entonces, estar como fuera de conocimiento, ¿verdad? No tener conocimiento de alguna situación. Sacarse el clavo, vemos un martillo y el pedazo de madera con un clavo adentro que lo está persiguiendo. Sacarse el clavo quiere decir vengarse. Muchas veces, en lugar de utilizar la palabra pues, vengarse, dice, no, es que aquel me hizo una mala jugada, o sea, y quiero sacarme el clavo, ¿verdad? Otra frase de estas muy utilizadas, igual aquí en Costa Rica, es hacerse punta. Cuando uno va y se corta el pelo, por ejemplo, entonces uno se hace punta, así como los lápices con la maquinilla, ¿verdad? Aquí o apuntador. Eso es hacerse punta. Y aquí tenemos otro problema también de variación lingüística, sobre todo ligado a la geografía. Y es muy interesante porque a veces nosotros mismos llamamos a este objeto, ¿verdad? La maquinilla o apuntador de diferentes maneras. Entonces, para algunas personas es maquinilla, para otras es tajador o para otras es sacapuntas. Y aunque estemos hablando del mismo objeto, pues tenemos conocimiento. Entonces es interesantísimo ver, por ejemplo, en las aulas de la universidad, cuando alguien pide para hacerle punta, mira, tenés un tajador, ¿no? O tenés un sacapuntas. Igual la persona, aunque use tal o cual palabra, siempre pues recibe lo que está solicitando. La otra sería estar de manteles largos. Normalmente cuando estamos de cumpleaños, estamos de manteles largos, lo dice. Aquella idea de fiesta de cumpleaños, ponemos aquel mantel bonito, aquel mantel grande, pues eso tomó todo y estar de manteles largos es simplemente estar cumpliendo años. Estar patas arriba. Normalmente se usa para situaciones o para la casa. Por ejemplo, vos saliste, dejaste todo ahí, no te dio tiempo de tender la cama, no te dio tiempo de arreglar un poco la cocina después del desayuno. Entonces decís, es que la casa quedó patas arriba, la casa está patas arriba. Quiere decir, está pues
desordenado, feito uma bagunça, como dirían ustedes en Brasil. Y la otra es, murió la flor. Ahí murió la flor, quiere decir aquí se acabó todo, se acabó una situación, tal vez estás en una fiesta y ya la fiesta pues ya se está muriendo, entonces simplemente decir me voy, aquí murió la flor y ya, ¿verdad? Entonces acabar con algo. La otra, cuando hablamos de las personas, ser lengua de gato. Ser lengua de gato es aquella persona, por ejemplo, que no puede tomar café muy caliente porque se le quema la lengua, o cualquier bebida, sea sopa, café, té o lo que sea. Entonces, no, por favor, más frío, es que soy lengua de gato. Entonces ya todo el mundo entiende que a la persona no le gustan las cosas calientes. Después tenemos esa otra expresión que es un gallito. Normalmente en el español de Costa Rica no estamos hablando del animal, sino estamos hablando de la porción de comida que se coloca encima de una tortilla. Lo que los mexicanos llamarían un taco, nosotros le llamamos un gallo. Y un gallo puede ser de cualquier cosa, puede ser de carne, puede ser de arroz, puede ser de frijoles, puede ser de picadillo también. El picadillo pues es cualquier verdura que se corta igual en cubos pequeños y se le pone carne o no se le pone carne, se le pone por ejemplo alguna otra verdura. Y eso constituye también parte de la idiosincrasia y de la riqueza gastronómica de Costa Rica. Entonces, cuando alguien te, no sé, vos llegas a la casa y te dice, mira, que eres un gallito, entonces ahí uno dice, sí, está bien, estoy con hambre, tal vez no se refiere al animal. La otra sería atravesar el caballo. Cuando hablamos de atravesar el caballo, nos referimos a la gente que es experta en colocar problemas o en hacer las situaciones más difíciles. Por ejemplo, no sé, yo quiero tratar no sé, de hacer un jardín bonito aquí al frente de mi casa y todo, pero mis vecinos no quieren, entonces me empezaron a crear problemas. Yo digo, no, es que no lo hice porque los vecinos me atravesaron el caballo. Simplemente me impidieron, pues, que hiciera. La otra es estar hecho leña. Después de una larga jornada, al final todos estamos hechos leña, ¿verdad? Estamos cansados, estamos muertos también, ¿verdad? Se dice, pues, de cuando la persona no está físicamente en un buen estado, está hecho leña. Agarrar la calle o agarrar calle, esto, ¿verdad? Eso es la calle. Simplemente es cuando pues, nos vamos de fiesta. Viernes por la tarde, por la noche. No, yo no me quedo en casa, agarro calle y me voy, ¿verdad? Entonces me voy para la fiesta. O preguntas, mira, fulano de tal está en su casa. No, agarró calle, o sea, se fue, salió de la casa. La otra que es pedir cacao se refiere a pedir perdón, muy utilizado también en las partes sobre todo en las relaciones amorosas. Cuando hay algo, una complicación o se terminó la relación, bueno, yo voy a ir a pedir cacao a ver si me dan otra oportunidad. O vas a pedir cacao en un trabajo anterior que tenías o con alguna otra persona que tuviste una diferencia. Esas serían más o menos las que les tenía. Como les dije, pues un agradecimiento también especial a mis estudiantes, ya para ir cerrando la presentación, que eran mis estudiantes del curso de Teoría de la Lengua, y que nos ayudaron o nos dieron sus aportes a conocer un poco sus percepciones de variación lingüística y de la importancia también en la formación de profesores, ¿verdad? Cabe resaltar que es uno de los aspectos que debería de tomarse cada vez más en cuenta al momento de formar profesores de lenguas extranjeras desde su visión intercultural, en donde todas las variaciones son importantes, donde todas las variaciones también son, pues, deben estar presentes y debemos valorizarlas, pues son portadoras también de expresiones culturales y de riqueza lingüística. Y bueno, ahí las referencias utilizadas. Y nada, pues muchas gracias. Y aquí termino con otra expresión que utilizamos nosotros, que quiere decir calabaza, calabaza, cada quien para su casa, porque ya aquí se terminó la presentación. Ya, pues muchas gracias
Renato, por la ponencia y por tratar de una temática tan importante para la formación de profesor de lenguas extranjeras, ¿no? Y lo que es más rico, ¿no? de una ponencia como esta es tener esta oportunidad también de que nuestros alumnos estén en contacto con extranjeros, ¿no? Con ponentes, con investigadores de otros países, porque no sé si conoces la región donde vivimos, donde está nuestra universidad, ¿no? Está como bastante alejada de la capital, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una ciudad muy pequeña, tenemos como 30.000 habitantes más o menos, ¿no? Y aquí no tenemos tanto contacto con el extranjero, como por ejemplo, o mejor, con extranjeros, ¿no? Como por ejemplo, si los alumnos vivieran en Natal o en Fortaleza, que son capitales que reciben muchos extranjeros, ¿no? Entonces es interesante este contacto con la lengua también. ¿Sí? Entonces, caso quieran hacer alguna pregunta, algún comentario, sacar alguna duda, pueden contestar ahí, pueden preguntar por el chat, dale, o pueden abrir el audio y hacer la pregunta. ¿Sí? Mientras ustedes piensan en las preguntas, voy a hacer algunos comentarios, que yo hice algunos apuntes aquí también dentro del habla, y ahí ustedes van pensando y van escribiendo lo que les parezca interesante. Dale. Tengo 3 comentarios y 2 preguntas. Dale. Primero voy a iniciar con los comentarios. Dale. Primero iniciando con que me encantaron las expresiones, ¿no? Porque creo que conocer expresiones es bastante interesante porque conocemos un poco también de la cultura del otro, ¿no? Y Costa Rica no es un país que tenemos mucho contacto, digamos. Aquí, por ejemplo, no conozco cantantes costarriqueños, costarricenses. Por ejemplo, no tenemos telenovelas de Costa Rica pasando en Brasil, ¿entiendes? Así, no tenemos tanto contacto con Costa Rica, es un país más alejado de Brasil que, por ejemplo, si pensamos México, Argentina, entonces conocer estas expresiones me parecieron bastante interesantes. Dale. Otros puntos es cuando hablaste sobre la enseñanza comunicativa, ¿no? Porque muchos pensamos, por ejemplo, que la enseñanza comunicativa lo importante es comunicarse. Pero comunicarse por comunicarse, si hablo en portugués y el otro habla en español, conseguimos comunicarnos, ¿no? De un cierto modo. Entonces, no es suficiente simplemente pensar que la enseñanza comunicativa es simplemente comunicar, ¿no? Porque cuando hablas el idioma y consigues adaptar tu modo de hablar para llegar al otro, ¿no? Consigues crear lazos mucho más grandes, ¿no? Consigues obtener informaciones más directas, más... es bastante diferente de cuando no consigues adaptar tu lenguaje. Tú mismo hablaste cuando estabas en México, ¿no? Y estabas ahí estabas hablando con la R retrofleja, que es una marca de Costa Rica, ¿no? Y por ejemplo, los manuales didácticos, si piensas en el español como lengua extranjera, básicamente nos dice que las vibrantes, ¿no? Son vibrante simple o múltiple, ¿no? O sea, son oclusivas, no son fricativas, como por ejemplo ustedes la utilizan, ¿no? O por ejemplo en Puerto Rico también que hace la R ahí al final de las sílabas como una L, ¿no? Como Puerto Rico. Entonces son unas curiosidades que por ejemplo no se enseñan muchas veces porque los manuales didácticos no las traen, ¿no? Y aprovechando esto, ¿no? Porque muchas veces la palabra es la misma, pero también suena raro, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú estabas hablando en México, probablemente hablaba palabras que ellos conocían, pero tendrían dificultad, no sé si tendrían dificultad de entenderte o simplemente era porque sonaba un poco raro, porque no estaban acostumbrados con tu acento, ¿no? Y cuando pensé en esto, pensé un poquito de la cuestión del prejuicio lingüístico también, ¿no? Así de saber que es otro, que no es de aquí. Y ahí me acordé de un taller que he participado con Juan Manuel Sosa, que trata sobre entonaciones, y él estaba hablando, por ejemplo, que en Estados Unidos, ¿no? Que hay muchos mexicanos, muchos colombianos y muchos puertorriqueños, ¿no? Él dijo que los norteamericanos tendrían un cierto prejuicio con el acento de
de Puerto Rico, por ejemplo, que preferían profesores de lengua española que no fueran puertorriqueños justamente a causa de este cambio de la R por la L, ¿no? Y entonces una de las preguntas es esta: ¿cómo ves que este prejuicio lingüístico acaba siendo reflejado en los manuales didácticos y en las prácticas de los profesores? Bueno, perfecto. Normalmente existe, sí, este prejuicio lingüístico, ¿verdad? Cuando vemos que hay una variante que es más valorizada que otra, sí, y puede ser por razones meramente comerciales o culturales o de poder, ¿verdad? Como es el caso, pues, de la variante mexicana, que vos mismo lo decías, es más presente o está más presente, perdón, que una variante, por ejemplo, del español centroamericano, porque nosotros culturalmente, pues, tenemos mucha riqueza, sin embargo, mediáticamente no producimos tanto como produce México, por ejemplo, o como produce Argentina. Eh, de ahí que muchas veces, pues, las personas dicen, no, yo mejor aprendo el español de México porque me va a servir más, porque entiendo las novelas, entiendo la música, entiendo todo, que tal vez aprender la variante panameña del español o la variante costarricense o en su caso, no sé, la variante salvadoreña. Esto conlleva también a esa discriminación muchas veces. ¿Por qué? Porque tenemos instituciones que dicen, y aquí mismo pues lo ve, uno venga a aprender español con nosotros porque tenemos hablantes nativos españoles, ¿verdad? ¿Qué tan nativo puede ser él como puedo ser yo, como puede ser también alguien que venga, no sé, de Colombia, y no por eso deja de ser o de existir esa riqueza? Muchas veces tiene que ver también con esa visión colonialista que se tiene de la lengua, que la lengua como centro de poder, que nosotros mismos como profesores tenemos que ir decolonizando nuestras prácticas pedagógicas. Esto quiere decir justamente ver estas lenguas que están en la periferia, estas variantes marginales o marginalizadas, a partir del centro de poder y darles pues más presencia. Yo considero que todas las variantes son ricas, tienen su cultura detrás, tienen su variedad también, tienen su riqueza, por ende no debería discriminarse. Es como en el caso del portugués, por ejemplo, te pongo pues mi caso. Cuando yo aprendí portugués, los manuales eran hechos en Sao Paulo, ¿verdad? Entonces uno aprende la variante un poco más del portugués estándar, por decirlo así, pero cuando empezás a conocer gente de otro lado de Brasil, empezás a viajar dentro de Brasil, te das cuenta de, ay, ¿por qué tal expresión o cual yo no la conozco? ¿Por qué no estoy entendiendo? Es que es culpa mía por quizás yo no puse atención en clase, no, cuando te das cuenta de eso no viene en el manual, ¿verdad? Es como una pincelada lo que da el manual de texto de enseñanza de tal o cual lengua. De ahí la importancia también que cada profesor vaya, busque, consulte y desde su visión intercultural valorice también las otras variantes. Por ejemplo, como decís vos, el ejemplo de Estados Unidos, que igual los estadounidenses pues prefieren eh, el español en su variante ibérica, el español tal vez insular de Puerto Rico o Cuba, que tienen más cerca y es más, digamos, puede ser más enriquecedor para ellos, puede ser más probable que ellos se encuentren en la salida de, no sé, pienso Nueva York, en la salida del metro, se encuentren un puertorriqueño que un español. Les va a ser más práctico comunicarse. Si estás en Miami, vas a encontrar más fácil un cubano que un español, no sé, que un gallego, que un catalán. De ahí entonces también uno tiene que ver, está bien, puedo tener acceso a otras variantes, puedo tener mi variante predilecta también, mi variante preferida, pero eso no me impide también valorizar las otras variantes. Y tenemos lo otro de los métodos, que también tenemos la parte económica, la parte que vende, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que hacer que nuestro material se venda y que llegue a una mayor cantidad de personas. De esta razón tal vez sea por eso que se privilegian
estas variantes un poco más hegemónicas. Ahora que hablabas vos también de esto del cambio, de tal vez de la misma palabra pronunciada de una manera diferente, y que eso muchas veces, aunque yo conozca la palabra, me impide la comunicación, me hizo pensar una vez que estaba yo en Manaus, iba para la universidad y cogí un taxi. Y estaban hablando algo en la radio, ¿verdad? De un problema de corrupción. Y ahí el taxista, ¿verdad? Pues esa variante lingüística que él tenía, yo no la entendía, era de las primeras veces, casi que acababa de llegar, era la primera vez en la ciudad, y me hablaba de la Curupisao, Curupisao, Curupisao. Yo me quedé así como 15 minutos y yo no le estoy entendiendo, quién sabe qué será lo que está hablando, pero igual uno le sigue la corriente y todo, y hasta que en el momento en la radio dijeron algo de corrupción, ya yo caí en cuenta, ay sí, corrupción, corrupción, y ya ahí conecté, yo, perfecto, empecé a hablar con él, pero es algo demasiado divertido porque igual era la misma palabra, solo que pronunciada de manera distinta por él, que en su variante, ¿verdad? Regional se dice cojupizao y tal vez yo estaba acostumbrado a la variante de cojupzao, ¿verdad? Eh, pero bueno, eso no impide también que la comunicación pase. Tal vez en ese momento, si yo hubiera tenido más confianza, le digo, ¿qué quiere decir cojupizao? Me explique, y tal vez la comunicación hubiese sido más amena desde el inicio, ¿verdad? Pero bueno, es parte de esa variante. Yo creo que también nosotros como hablantes de variantes no hegemónicas, vamos a decirlo así, o no tan prestigiosas, eh, no tenemos tampoco que tener como ese preconcepto lingüístico, porque muchas veces uno dice, no, quizás no hablo con español porque va a decir es que vos no hablas el correcto español, o los mismos hablantes nativos se encargan de decirte, ¿verdad? Cuando sos hablante de una variante hegemónica, no, es que los otros no hablan, ellos hablan un dialecto, o ellos hablan aquí o allá, ¿verdad? Un poco la situación que sucede en muchos países latinoamericanos con respecto al referente lingüístico ¿verdad? De la variante dominante del español ibérico, que creo que sucede en todas las lenguas. Si lo transmitimos, por ejemplo, al portugués, la variante europea, la variante brasileña, tienen quienes dicen, sí, está bien, prefiero la variante brasileña, la variante europea. Los europeos van a decir, bueno, es que ellos hablan portugués con canela y azúcar, ¿verdad? O con azúcar ahí en las vocales. Lo mismo sucede en francés, con el francés metropolitano, igual de Francia y de sus territorios en el Caribe, o con el francés de Canadá, ¿verdad? Creo que también eso está presente y es algo que no podemos ignorar, el prejuicio lingüístico. Sin embargo, tenemos que luchar día a día porque tenemos que valorizar todas las variantes lingüísticas porque son portadoras de riqueza. No sé si respondí a tu pregunta o me extendí demasiado. Sí, sí. Dale, tengo una pregunta más. Dale. Sí, pues sí. Hablaste sobre los diferentes planos de variación, ¿no? El fonológico, el sintáctico, el léxico, el morfológico. Y es interesante, ¿no? Pensar que a pesar de la variación está relacionada con los diferentes planos, ¿no? Los manuales didácticos o los profes acaban reduciéndolas al léxico, ¿no? Normalmente cuando van a enseñar, cuando se habla de variación, va a enseñar, hay una palabra que puede ser hablada así, ¿no? Por ejemplo, tú has utilizado un ejemplo como chévere, que chido, así como más lexical, digamos. Y esto es lo que normalmente los manuales han traído, ¿no? Y los profesores hacen cuando dicen que están trabajando con variación. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tips darías tú a nuestros alumnos para trabajar los demás planos? ¿O cómo tú lo haces para interactuar estos otros planos, ¿no? Para trabajar la parte fonológica, para trabajar, por ejemplo, la parte sintáctica, ¿no? Además de la parte lexical. Bueno, creo que la parte lexical es como la más evidente y creo que se queda como en el zócalo de conocimientos, ¿verdad? Porque es lo más evidente y lo más fácil de enseñar, ¿verdad? Y también por esa transmisión de riqueza que tiene. Los otros planos llevan un poco más de esfuerzo, me parece, son más laboriosos, sobre todo si pensamos en la parte morfosintáctica. Ya ahí es como entramos más en el análisis de la lengua propiamente,
propiamente. Tal vez para niveles más avanzados, pues eso puede ser indicado, ¿verdad? Ya como para formaciones ya más especializadas, cómo se comporta, por ejemplo, el uso de los pronombres en España y cómo lo hacen en América Latina, los tiempos verbales, ¿verdad? El perfecto simple, el perfecto compuesto, cómo es que lo usa, por ejemplo, un costarricense que yo digo, hace media hora almorcé y otros, no sé, un peruano dice hace media hora he almorzado, ¿verdad? Y ya eso sí vemos un análisis ya más profundo, quizás va a ser un poco más complicado. Sin embargo, me parece que la exposición a un corpus, perdón, lingüístico es como la parte más importante, tanto para trabajar los otros planos como el fonológico o el morfosintáctico. De ahí la exposición a otras variantes lingüísticas, que no solo nos centremos en ver las series, no sé, que vienen de España o que vienen de México, también ir y buscar, porque ahora tenemos un acervo grandísimo de material didáctico y de material auténtico, que creo que eso también es importante, irnos por el material auténtico, no tanto sobre el material didáctico, porque ya vimos que está muy sesgado, pero buscar en material auténtico, sea revistas, sea periódicos, música, videos, documentales también. Creo que ahora todo está a disposición en Internet. Yo siempre le digo a mis estudiantes, ustedes tienen esa gran ventaja, ¿verdad? Para los que están aprendiendo actualmente, que quizás muchos no tuvieron o no tuvimos, o nosotros tuvimos en nuestros inicios, que era un poco más difícil, pues el acceso a Internet. Eh, pero ahora basta con escribir ahí en Google, uno busca y te sale, ¿verdad? Ese montón de cosas. Eh, Otro que tiene mucho ahora son estos videos cortos, ¿verdad? Los TikTok que están muy de moda, que también tienen que ser como un recurso más a ser utilizado en clases. Si tenés este, TikTokers de todos lados, ¿verdad? De todas partes, igual de Latinoamérica. Ahí puedes también trabajar esta parte fonológica y simplemente estar expuesto a la lengua. Creo que eso es lo mejor, estar en una inmersión que no se limite simplemente al aula, ¿verdad? El contacto con la lengua, sino que podamos trascender más allá. Bueno, en la casa tal vez estoy ahí haciendo los quehaceres y escucho una música de, no sé, tal vez de un país, de Costa Rica, de Colombia, de Panamá, un cantante ahí que me llame la atención o pongo las noticias o un programa ahí, simplemente y poco a poco ir escuchando e irnos pues familiarizando. ¿Por qué? Porque yo siempre le digo a mis estudiantes, el aparato fonador se acostumbra, el oído se acostumbra a ciertos sonidos y si no le damos esa exposición, van a pasar inapercibidos, vamos a ser sordos fonéticamente hablando, ¿verdad? Porque no vamos a comprender esas diferencias entre distintos sonidos. Creo que eso es como el consejo que les podría dar, como cuáles son ¿verdad? Los medios que pueden ser usados para estar más en contacto con la lengua y adquirir estos otros planos lingüísticos. Claro, muchas veces no se enseñan en clase, no por culpa del profesor, ¿verdad? Tal vez el mismo profesor no los conoce o tal vez por una cuestión de tiempo, ¿verdad? Que lleva también o requiere pues su tiempo para poder ser enseñados y para poder ser asimilados, ¿verdad? La transposición pedagógica no es tan rápida muchas veces, eso depende mucho del tema a trabajar. Sí, así es. Muchas gracias, Renato. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Hay algunos comentarios, ¿no? Ivonne Iris ha dicho, gracias por compartir tanto conocimiento. Elton Costa dijo, todos los conocimientos son muy importantes para la evolución de un futuro profesor de lengua española. Y hay uno que está digitando. Entonces esperemos. Vamos a ver qué dice Francisco.
hacer una pregunta. Ah, sí, adelante. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Sí. perfecto. Bueno, en primer lugar me gustaría felicitar al profesor Ulloa Aguilar, profesor Renato, por su excelente conferencia, ¿no? Muy enriquecedora. Y la pregunta que quiero decirle, que quiero dirigirle, es en realidad una curiosidad personal sobre sus intereses de investigación. Me gustaría saber si usted realiza investigaciones sobre los conflictos políticos y las relaciones de poder en sus estudios de léxico. Y le pregunto eso porque en Brasil estamos pasando por un proceso de revisión política, creo, del diccionario, impulsionado por movimientos sociales, por movimientos feministas, de igualdad de género, de igualdad racial. Y estos movimientos han llamado la atención sobre palabras que están en nuestro vocabulario cotidiano y que están cargadas de prejuicio. Entonces, la carga semántica de este léxico está, claro, enraizada en prejuicios raciales, sexistas, misóginos. Y para nosotros que somos estudiantes de letras y sobre todo de español como lengua extranjera, creo que sería interesante conocer qué palabras usan los nativos que tiene quizás esta connotación prejuiciosa en el sentido de evitarlas o de usarlas con alguna cautela en algunos contextos. Esa es la pregunta, ¿verdad? Este, bueno, primero felicitarte igual por el nivel de lengua. Ahí a simple vista, pues da para entender que igual. Renato, él también es profesor de acá. Ah, él también es profesor de aquí. Ah, bueno, no, es que como dijo estudiante de lengua, entonces yo digo, wow, Dale. sí, perfecto. Bueno, con respecto a las áreas de estudio, normalmente estudio de todo un poco. Para ser honesto, es una de las diferencias con otros académicos. Quizás he notado que algunos profesores en Brasil se decantan por solo un eje temático de investigación, pero yo honestamente investigo de todo. Lo que no sé, lo investigo porque considero que uno tiene que tener conocimiento de todas las áreas, es una formación integral, porque si conoces en específica solo de un área, ¿verdad? En particular, corres el riesgo de caer en una formación un poco más tecnócrata. Eh, Sos especialista en tal o cual cosa, pero ignoras todo lo demás. Sin embargo, bueno, son percepciones. En mi caso, pues mis investigaciones pueden ir desde literatura, enseñanza de lenguas extranjeras, enseñanza de portugués, enseñanza del italiano como lengua extranjera, literatura igual francesa, literatura ¿verdad? Costarricense, entonces son como muy variados. No me, como decimos nosotros aquí, no me he casado con un área específica. Creo que es parte también de ver la investigación como ese caleidoscopio, ¿verdad? En donde todo puede calzar. Los conflictos de poder, creo que la sociedad actualmente está en mucho cambio, mucho dinamismo, eh, y todos los grupos quieren estar representados de la mejor manera. Sabemos que igual que la lengua es, pues, portadora no solamente de conocimiento, sino capaz de modificar el comportamiento de las personas por toda la carga cognitiva que conlleva. Eh, Hay repercusión en la parte léxica, por supuesto, porque con el pasar del tiempo, con la evolución de la lengua, se deja de usar tales o cuales palabras que en aquel momento eran bien vistas. Sin embargo, a la luz de los hechos actuales o bajo la óptica actual, ya esas palabras se ven impregnadas, como vos lo decías, de una carga semántica negativa, de tal vez racismo, discriminación, misoginia también, por lo que en esta sana convivencia que o que tenemos que tener todos en la sociedad, pues es importante tratar
beneficiar la representatividad de todos los grupos presentes en la sociedad y sobre todo también no estigmatizar el uso, ¿verdad? De las palabras. Si alguna palabra pues está cargada de esa negatividad semántica, vamos a llamarlo así, pues también evitarlo para no causar problema. Creo que actualmente la sociedad pues está pasando por una etapa un poco frágil, un poco difícil, ¿verdad? Dado pues todos los acontecimientos y el panorama mundial, ¿no? Que los conflictos pues entre menos haya, mucho mejor. De ahí pues también, si yo como profesor voy a dar una conferencia ante un público que tal vez es una minoría y se va a sentir discriminado por el uso de una palabra que yo vaya a expresar, adapto igual mi aula para evitar esos problemas. Entonces hablamos igual del cambio aquella de variación, ¿verdad? De aquella variación lingüística en la que yo también adapto mi registro o adapto mi conversación a la intención que tengo y también al público y el mensaje que quiero transmitir. Palabras que utilizamos igual los hablantes fluidos de la lengua con carga negativa. Uy, ahí estamos también con aquella disyuntiva que cuando decimos las malas palabras y yo tenía un profesor que decía, no hay ninguna mala palabra, todas las palabras son buenas, ¿verdad? Simplemente las personas se encargan creo que eso también depende mucho del contexto en el cual vos te movás. Entonces una palabra que puede ser cargada de negatividad no sé, en un contexto geográfico determinado como Costa Rica, quizás ya no lo sea para un hablante colombiano o para un hablante boliviano. Entonces ahí creo que ya va muy en función del contexto en el cual vos estés inmerso y también de la parte histórica para comprenderlo. Entonces, honestamente, pues no me atrevería a decir, mira, vos no tenés que decir tal o cual palabra, porque pues tal vez hoy sea la única vez que hables con un costarricense y ya pasarán 2 años y no volvás a utilizarlo, pero para otro hablante quizás esa palabra no estaba cargada de negatividad y yo te cercené el uso de esa palabra. Entonces creo que ahí sí como que no me metería en ese campo de recomendar o de pues prohibir tal o cual palabra. Dale, ¿satisfecho, Danielson? ¿O quieres hacer otra pregunta? Danielson. Déjame ver si ha dicho algo. Dale, ya ha contestado ahí en el chat. Muchas gracias. Dale, entonces, solo un momento. Hay una pregunta ahora en el chat. Dice, excelente presentación. Me gustaría saber cuáles tipos de prejuicios lingüísticos consigues percibir a lo largo de la enseñanza de lengua. Bueno, igual como José les comentó al inicio, yo enseño más que todo la parte de francés. Y este semestre, por causa pues de los cursos, estoy actualmente, porque el semestre no ha terminado, trabajando un curso de lingüística, ¿verdad? Teoría de la lengua, que llamamos nosotros en la universidad, y al mismo tiempo un curso de literatura en francés, que son mis áreas de especialidad. Creo que la parte de perjuicio lingüístico se da cuando tenemos esa variante hegemónica y no se le da espacio para otras variantes. Hablaba yo con mis estudiantes, por ejemplo, el hecho de presentarles a través de la literatura la variante canadiense del francés
o la variante antillana del francés también, la variante africana también del francés, que muchas veces no está presente en los planes de estudio, porque se parte del hecho que existe solo eh, una variante prestigiosa y todo el mundo dice, bueno, el francés estándar, el francés de París, por ejemplo. Pero realmente existe el francés de París cuando sabemos que París, por ejemplo, que es una gran ciudad donde hay mucha migración de todas partes, entonces el francés puro o el parisino puro ya no podemos definirlo, ya no podríamos decir esto no es francés de París, porque en París podemos encontrar un bretón, por ejemplo, un africano, un antillano, de ahí que no se podría hablar, por ejemplo, de esa pureza de la lengua. Creo que las lenguas pluricéntricas no son o las lenguas en general no son puras por sí solas, lo cual conlleva a ese prejuicio, ¿verdad? De que algunas son más valorizadas que otras por las cuestiones económicas. En este caso, pues, lo vemos y si lo trasladamos, por ejemplo, al plano brasileño, cuál variante es más prestigiosa, ¿verdad? Según los hablantes, una de la variante de Sao Paulo o una que esté más alejada, que no sea un centro económico. En ese caso, creo que es simplemente uno de los mayores prejuicios y eso nos impide la presencia de estas variantes ¿verdad? En el currículum universitario, dado su importancia en el mundo del trabajo. Es una cosa bastante interesante lo que está sucediendo también, que yo hablo con mis estudiantes, porque muchos de ellos, a pesar de que aprenden el francés de Francia, terminan trabajando para empresas canadienses. Y cuando vuelven a la universidad, tal vez a visitarme, profe, me cuesta mucho entenderles, porque nunca nos dieron, por ejemplo, o nunca nos presentaron esta variante, ¿verdad? Lingüística de Canadá, porque solo privilegiamos la variante europea. Y ahí es donde uno tiene que empezar a replantearse su práctica docente y decir, bueno, existe una norma, existe un pensum, existe un sílabo del curso, pero también existe la libertad de cátedra y yo puedo, como profesor, tratar de contribuir un poco a la diversificación de esta parte lingüística de mis estudiantes y así evitar caer en los prejuicios lingüísticos, que ellos vean con extrañeza otras variantes y no, al contrario, que las vean con naturalidad, que entiendan por qué se habla de tal manera, por ejemplo, el español, bueno, en el caso de ustedes, por qué se habla de tal manera el español en el Caribe, por qué se habla de tal manera el español en el Río de la Plata, en Centroamérica, en Norteamérica, ¿verdad? Y no simplemente, no, es que a mí me gusta solo el español de España, por ejemplo, o el español de Madrid, ¿verdad? Porque si lo vemos ya en español sevillano ya es diferente, el meridional ya no nos gusta, ¿verdad? Puede decir alguno. Siempre desde la óptica, pues, intercultural. Creo yo que es como lo que podría rescatar de esta parte. Y los prejuicios, pues muchos prejuicios también ya en el día a día en el aula tienen que ver con la procedencia geográfica de las personas, ya propiamente en el uso de la lengua materna, que no es lo mismo, por ejemplo, alguien que entra a la universidad y procede del centro del país, del gran área metropolitana que llamamos aquí en Costa Rica, a una persona que tal vez viene de las costas o de una zona rural. Ahí también hay prejuicio lingüístico, que uno como profesor tiene que tratar de hacer tabula rasa y simplemente pues parar ciertas situaciones para la sana convivencia también en el aula, que eso es importante, y entrar un poco en la valorización de las diferencias, no solo en lengua extranjera, sino también en lengua materna. No sé, María, Dale. si... Muchas gracias, Renato. Creo que terminamos, ¿no? Por el tiempo, todavía por la noche tenemos más actividades, entonces creo que terminamos por acá. No sé si todavía hay alguna pregunta más, una pregunta más. Si no,
muchas gracias, Renato. Muchas gracias a todos los presentes, ¿no? Excelente presentación, bastante objetivo, con una temática bastante relevante, ¿no? Entonces, una vez más, gracias y estamos aquí para lo que necesites también ahí. Dale, entonces cuando necesites y quieras, estamos aquí para compartir conocimientos. Dale. Perfecto, igual ustedes para lo que necesiten y nada, pues ahí todo lo que sea posible en colaboración, con mucho gusto. Y la invitación para la 5ª Semana Hispânica presencial aqui em Pau dos Ferros já está hecha. Ok, tá bom. Então só tem que enviar a carta aí. Com antecedência para ver. Entonces, Puedes enviarla desde ahora, me decir la fecha que yo aparto la semana. Dale, entonces gracias, hasta la próxima. Chao, chao. Hasta la próxima, gracias, hasta luego.